Amigos de Plano Informativo, gracias por acompañarnos. El día de hoy me da muchísimo gusto saludar porque tengo conmigo al profesor de investigador del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, al profesor de finanzas de la Escuela de Negocios, Jesús Cuauhtémoc Telles Gaitán. ¿Cómo está, profesor? Muy buen día. Tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Muchas gracias. Gracias a usted por aceptarnos esta entrevista. Y bueno, en los últimos días, más bien en el último mes, hemos visto una variación en el tema del peso en comparación con el dólar. Y sin embargo, pues las autoridades se atribuyen, pues digamos que este tema que tiene que ver con la paridad del precio frente al dólar. ¿Qué nos podría decir al respecto? ¿Qué es lo que está pasando en este tema? Ok. Bueno, de antemano, muchas gracias por la invitación para poder compartir con ustedes este tema. Primeramente, vamos a dar un poco de contexto. Recordemos que venimos de una recesión en el 2020 derivado de la crisis por pandemia COVID-19 y que en su momento pues hubo una depreciación muy fuerte del peso contra el dólar que en algún momento, en algún día de marzo, abril, llegó a tocar casi los 26 pesos por dólar. En la medida que los diferentes gobiernos, países, sobre todo México también, comenzaron a aplicar algunas medidas de estabilización y que de acuerdo a ello también los grandes inversionistas, llámense los fondos de inversión, comenzaron a recuperar la confianza, es entonces que el peso contra el dólar comenzó un proceso de apreciación, Ok. llegando a oscilar entre 20 y 22. Hoy en día, ¿qué está pasando? Después de haber pasado una recuperación económica, sobre todo entre el 21 y 22, y con medidas de política monetaria, con tasas de interés al alza, eso nuevamente ha generado un sentimiento positivo, ha generado expectativas positivas en los grandes inversionistas. ¿Quiénes son esos grandes inversionistas? Los fondos de inversión. Te puedo dar algunos nombres: BlackRock, Magellan, la banca de inversión, que allá arriba, llámese allá arriba, los mercados electrónicos de divisas, pues son los que mueven el dinero. Por ejemplo, si tú y yo de repente hacemos ahí una compra en alguna plataforma electrónica, pues va a tener un impacto mínimo sobre el precio del dólar en términos del peso mexicano. Pero allá arriba son volúmenes muy altos que se compran del peso, que se venden del dólar, y eso ha hecho que hoy en día tengamos un tipo de cambio alrededor de 17 pesos por cada dólar. Pero ¿cuál es el principal factor que ha alimentado una apreciación muy fuerte en el último año? Las expectativas positivas por los grandes inversionistas. Entonces, bueno, pero ¿cuáles expectativas? Pues de una mejor recuperación de la economía internacional, sobre todo de Estados Unidos, y eso hace que estos inversionistas muevan su dinero de un activo financiero de refugio llamado el dólar a otros activos riesgosos, por ejemplo, el peso mexicano. Aquí es muy importante aclarar que en ese contexto hay dos grandes bloques: los mercados financieros desarrollados y los mercados financieros emergentes. México es considerado como un mercado financiero emergente. Se ha escuchado en general como una economía emergente. En consecuencia, el peso mexicano es considerada como una moneda emergente. En consecuencia, dadas las expectativas de los grandes inversionistas, se empiezan a salir de esos instrumentos financieros, de esos activos financieros de refugio, de mayor seguridad como el dólar, se empiezan a mover a activos financieros más riesgosos como el peso mexicano, alimentado por expectativas positivas. Cabe mencionar también que derivado de cómo ha evolucionado la inflación en los últimos meses, también ha provocado o provocó en Estados Unidos que mantuviera eh, sin cambio en el último anuncio de política monetaria la tasa de interés en Estados Unidos, mas no así en México. Sin embargo, hay señales de que los incrementos de tasa de interés comiencen a permanecer sin cambio o, en el mejor de los casos,
comience a disminuir la tasa de interés de referencia. ¿Por qué? Porque ya es el momento de quitarle el freno al caballo. ¿Cuál freno? Bueno, pues el incremento de la tasa de interés para controlar las presiones inflacionarias. Y entonces a todo esto son expectativas positivas. En consecuencia, otra vez, allá arriba, los grandes fondos de inversión empiezan a comprar monedas riesgosas, el peso mexicano, venden el dólar, venden el euro, venden la libra esterlina, se mueven a monedas de países emergentes, peso colombiano, peso mexicano, real, el real brasileño. Por eso hoy en día estamos observando un tipo de cambio sustancialmente bajo de lo que fue a finales del 2016, 2017, cuando andábamos en esos niveles. Si ustedes recordarán, en el 2016, 2017, el efecto Trump provocó una depreciación relativamente fuerte del peso contra el dólar, sobre todo por las cuestiones de qué pasaría con el famoso NAFTA, que bueno, me atrevo a decir que únicamente cambió de nombre. Y Claro. después con lo que fueron las elecciones políticas en México. Entonces estamos regresando a esos niveles, recalco, cuestiones de expectativas positivas. Pero si algo llegara a pasar en Estados Unidos, si de momento hay señales o expectativas de que la economía internacional pueda entrar en una recesión, no dudemos que el peso contra el dólar puede comenzar nuevamente una depreciación. Claro, justamente estamos viviendo algo similar a lo que usted nos está comentando. Está por haber elecciones en Estados Unidos, va a haber elecciones también en México a la par, y hay una situación, digamos, hasta cierto punto que venimos arrastrando todavía desde el COVID-19, donde pues, los mercados estaban hasta cierto punto paralizados. ¿Se va a lograr mantener este tema, digamos, esta apreciación del peso hasta cierto punto frente al dólar durante más tiempo? ¿O digamos que esto es, digamos, tan solo una situación momentánea? Mira, de acuerdo a los indicadores económicos que tenemos, si bien es cierto, el hecho de que los inversionistas comiencen a mover sus recursos del dólar, que se estacionaron ahí por mucho tiempo, a monedas emergentes como el peso mexicano, es porque también están observando los indicadores económicos de México. No es que estemos en muy buenas condiciones, pero al menos estamos mandando señales a nivel internacional de que estamos en cierta estabilidad, ¿sale? Eh, eh, no estamos mal, pero tampoco estamos muy bien. Entonces, eso genera otra vez expectativas positivas. ¿Qué es lo que puede pasar? Que a lo más, por estas cuestiones políticas, estos eventos geopolíticos, podamos llegar a regresar a niveles de 18 pesos por cada dólar. Es que genera incertidumbre en los inversionistas, incertidumbre de cómo será la política económica del próximo presidente en Estados Unidos, si en México habrá continuidad en las políticas económicas o en la estrategia que en esta administración ha tenido. Entonces, todo eso genera incertidumbre, desde incertidumbre jurídica. Imagínate que de repente yo, gran inversionista, que llego a establecer o abro una fábrica o quiero abrir una fábrica en México y de repente me cambias el escenario jurídico, político, económico, entonces, pues antes de realizar la inversión, mejor me voy a esperar, me voy a esperar, me voy a esperar hasta que a lo mejor cambiemos de administración y ahora sí hagamos la inversión. Entonces, eso puede provocar que podamos regresar a niveles de 18. Mis expectativas pueden ser quizás hasta niveles de 19 pesos por cada dólar, a menos de que surja algún evento no esperado y brinquemos otra vez por arriba de los 20. O sea, dependemos totalmente de lo que sucede en Estados Unidos. Sí, definitivamente, definitivamente, así es, Eh, definitivamente. el tema de la inflación que hemos tenido bastante alta, y también el tema que tiene que ver con, aparte del tema de la inflación, el tema salarial también que va en incremento, ¿provocan también algún tipo de circunstancia en este aspecto del dólar contra el peso? No de manera tan fuerte, no hay un efecto de traspaso
de manera intensa, por así decirlo. Por supuesto que al haber un incremento en los sueldos y salarios, eso va repercutiendo, eso va traspasando en los costos de ventas. Sin embargo, no todas las empresas, no todos los sectores, no todos los productos y servicios tienen el mismo grado de respuesta en cuanto al incremento en el sueldo y salario y que va traspasando en los diferentes, en los diferentes eslabones que conforman la estructura del costo de venta y en consecuencia el precio. Entonces, nosotros en finanzas, en economía, le llamamos el efecto rocket, el efecto feather. Rocket, una bala, ¿no? Feather, una pluma. Entonces, no todos reaccionan por igual. Hay algunos sectores en los cuales pueden tardar un mes, 2 meses en ajustar los precios. Habrá otros que de manera inmediata ajustan los precios a lo que es, por ejemplo, el incremento en el sueldo y salario. Claro, lo que pasa es que si yo tengo la expectativa de que ante el incremento en sueldo y salario o en el salario como tal, eso podría provocar un incremento de, o tendría una contribución, por ejemplo, en una unidad porcentual de la inflación en general, pues yo estoy casi seguro que la autoridad monetaria, llámese Banco de México, va a actuar con cierto incremento en la tasa de interés para evitar que a futuro tenga un efecto mayor sobre los precios generales. ¿Qué es lo que cuida el Banco de México? El poder de compra de los mexicanos. Entonces, por eso es que tiene que aplicar medidas restrictivas, de momento las relaja, pero lo que no quiere es que tú y yo a futuro perdamos poder de compra, porque si hay pérdida de compra, sería mucho mayor el efecto negativo de dejar de comprar de lo que es en este momento el incremento de la tasa de interés para controlar esa presión inflacionaria. Entonces, si bien es cierto, el incremento en el salario puede ejercer una presión al alza en los bienes y servicios en general, pero no todos los sectores económicos responden por igual. Claro, Si eso llegara a ocurrir, entonces el gobierno, bueno, no el gobierno, el Banco de México como autoridad monetaria autónoma tendría que actuar, ya sea incrementando en 25 o en 50 puntos base la tasa de interés de referencia. claro. ¿Podríamos decir que este es un buen momento para invertir? Bueno, sí, depende qué tipo de inversión. Si tú me hablas de una inversión financiera, por ejemplo, llámese comprar acciones de la bolsa de valores, o indistintamente de qué bolsa, en qué país, sí es un buen momento porque estamos entrando en una ola al alza. Si tú me hablas de a lo mejor comprar dólares para nuestro consumo, también puede ser un buen momento de hacer compras en dólares. Bueno, tener dólares, comprar dólares, porque los estaríamos comprando a precio bajo. Y de ahí, bueno, pues muévete, no sé, si tú tienes la oportunidad, pues quizás estarías aprovechando este tipo de cambio bajo, pues a lo mejor para cruzar la frontera y hacer algunas compras. Nada más hay que tener cuidado, invertir en que estaríamos aprovechando un momento bueno, adecuado, oportuno de entrar a las bolsas antes de que lleguen a un nivel máximo donde por naturaleza los mercados se corrigen nuevamente a la baja. Es un ciclo, al final de cuentas. Claro. ¿Podría bajar más el precio del dólar? Eh, no estoy seguro, no creo que llegue a bajar más de 16 pesos por cada dólar, sobre todo por esta situación geopolítica. Como bien lo acabas de mencionar, estamos próximos a lo que son las elecciones en Estados Unidos y lo que son las elecciones en México. Eso genera cierta incertidumbre, cierta incomodidad en los grandes inversionistas y entonces lo que hacen es, mira, a ver, ya nos movimos al peso mexicano en este momento, pero mis expectativas, haz de cuenta que yo, Jesús Telles, soy ese gran inversionista, mis expectativas no son quedarme en el peso por 3 años. Mis expectativas es a lo más quizás quedarme un año. Y en función de cómo evolucionen las elecciones en Estados Unidos, entonces me moveré nuevamente del peso al dólar. Y eso puede provocar que el tipo de cambio peso dólar brinque de 17 hasta 18.
Entonces, está en función otra vez mucho de lo que son las expectativas. Regresando a tu pregunta, no creo que lleguemos a tener un tipo de cambio por debajo de los 16 pesos debido a este factor geopolítico. Perfecto. Pues profesor en finanzas de la Escuela de Negocios del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Jesús Cuauhtémoc Telles Gaitán, le agradezco muchísimo que nos haya pues dado a conocer este tema. La verdad que es muy interesante y más viendo el comportamiento que tiene precisamente pues el peso frente al dólar en estos momentos y que a mucha gente le causa pues precisamente esta duda. Sí, sí, en efecto, pues muchas gracias por haberme invitado. Pues hay que tener mucho cuidado, ¿no? Y sobre todo, eh, hay mucho radiopasillo, que es lo que está pasando con el tipo de cambio. Es un factor que mayormente se mueve por cuestiones de los grandes inversionistas. Creo que hay algo muy importante que mencionas y todavía me queda tiempo. Sí, Mira, adelante. las grandes cantidades de dinero que se mueven en esto llamado los mercados cambiarios mayormente ocurre en los mercados electrónicos, allá arriba. O sea, allá arriba, en lo que son las transacciones, como llamamos nosotros en el trading, de moneda con moneda. Cuando a veces nosotros decimos, oye, es que el peso contra el dólar se está apreciando, pensaríamos que muchos dólares están entrando a la economía mexicana. Muchos, muchos, muchos. No, no es cierto. Es un porcentaje muy bajo de los dólares que entran respecto de los dólares que se mueven en los mercados electrónicos. Entonces, aquí ahorita en este momento le doy enter a mi computadora y ya moví 1 millón de dólares, 10 millones de dólares a pesos mexicanos y nunca entraron como tal a la economía mexicana. Entonces, allá arriba en los mercados electrónicos, que son movimientos de dinero que hacen los grandes inversionistas, es lo que está provocando que el tipo de cambio peso contra el dólar se aprecie de manera significativa. Cabe mencionar que un poco lo que son precisamente las remesas también ayuda, contribuye a que el tipo de cambio peso contra el dólar se aprecie. Claro. Pues le agradezco muchísimo, profesor. Ok, muchas gracias por su invitación. Muy buenos días. Gracias. Por lo pronto, usted quédese en nuestras redes sociales. No olvide consultar el periódico impreso. Nos vemos y escuchamos en la próxima.